Constitución de 1824. Todo lo que debes saber de su historia y contenido. 1823. México se encontraba en una situación muy particular. La nación había dado un giro inesperado cuando el primer imperio y todos sus proyectos llegaron a su fin. Ahora era necesario volver a empezar y elegir qué tipo de país sería México. Pero en esta ocasión, antes de establecer el gobierno, se crearía una constitución. Recordemos que la finalidad de una constitución es proteger las leyes más importantes de un país, de manera que incluso los gobernantes las respeten. Contar con una constitución no solo da sentido de identidad, sino también asegura que existirán acuerdos entre todas las formas de pensar dentro de un país, y para México, lograr esto era una prioridad en el momento. El único problema es que esos acuerdos no durarían por mucho. Este no fue el primer intento de crear una constitución para México. Antes existieron la Constitución de Apatzingán de Morelos y el primer Congreso Constituyente de Iturbide. Pero en esta ocasión hablamos de la primera constitución que logró completarse e implementarse después de la independencia. Para redactarla se juntó el llamado Segundo Congreso Constituyente, que inició su trabajo el 7 de noviembre de 1823. Sin embargo, es importante mencionar que el Congreso se encontraba dividido. Por un lado estaban los federalistas, quienes creían que cada región debía tener autonomía. De entre ellos destacaban Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala. Por el otro lado estaban los centralistas a favor de un Estado unitario, liderados por Fray Servando Teresa de Mier. Ahora, a pesar de esta fuerte división, en ese momento habían algunos motivos para aceptar las propuestas de los federalistas. El primero es que durante el gobierno de Iturbide se había creado una ligera enemistad entre los conservadores que apoyaban al emperador y los que no. Por ello, al caer el imperio, los conservadores, principales partidarios del centralismo, perdieron un poco de fuerza. Por otro lado, muchas regiones estaban pensando en separarse del país y no recibían autonomía política, como explicamos en otra cápsula. Después de perder a Centroamérica, el país no podía permitirse más separaciones, por lo que en este aspecto los centralistas se vieron obligados a ceder. Así, el 31 de enero de 1824 se publicó el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, que aceptaba una república representativa, popular y federal, pero el trabajo aún no estaba terminado. Fue hasta el 5 de octubre de 1824 que se publicó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿cuáles son las partes más importantes de este documento? Primero que nada, podemos notar el nombre del país. Como posiblemente observaron en el título, se habla de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre que el país lleva incluso hasta ahora en 2021. La razón por la que se eligió ese nombre es que ahora las regiones del país ya no serían provincias, sino estados, debido al sistema federalista que se eligió. Además, se hacía referencia a Estados Unidos de América, lo que nos lleva al siguiente punto. El sistema de gobierno que se adoptó se basó en gran medida en Estados Unidos, pero con ligeras modificaciones. Por primera vez, el gobierno se dividiría en tres poderes. El ejecutivo lo llevaría el presidente y en caso de faltar este, el vicepresidente, una figura que hoy en día no existe en el país. La elección de ambos sería por medio de una mayoría de votos, respectivamente el primer y el segundo lugar. A diferencia de hoy en día, el mandato presidencial duraba 4 años. El poder legislativo estaría dividido en dos cámaras, la de senadores que representaba a los estados y la de diputados que representaba a la nación en general. Juntos formaban el Congreso y de acuerdo con la ley ellos serían los únicos con el poder de interpretar la Constitución en el futuro. Cabe mencionar que también existía el Consejo de Gobierno, que esencialmente era un grupo de diputados y senadores que trabajarían cuando el resto del Congreso se encontrara en descanso. Este grupo lo dirigiría el vicepresidente, lo cual aumentaba un poco su poder. Por último, el Poder Judicial encargado de aplicar la ley funcionaba muy similar a como lo hace hoy en día. El siguiente punto importante es el territorio nacional. El país se dividiría en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Posiblemente se pregunten cómo funcionaba si hoy en día hay 32 estados. Lo que sucede es que varios de los estados que conocemos ahora estaban agrupados. Por ejemplo, las antiguas provincias de Sonora y Sinaloa eran el estado interno de Occidente, Coahuila, Nuevo León y Texas eran el estado interno de Oriente, Durango, Nuevo México y Chihuahua eran el estado interno del norte, y así habían algunos otros casos. Además, las dos Californias, Tlaxcala y Colima, eran consideradas territorios y no estados. Por último, algunas regiones cambiaron de nombre. Por ejemplo, la provincia de Guadalajara ahora se convertiría en el estado de Jalisco y Santander se convertiría en Tamaulipas.
Pasando a otros temas, debemos mencionar que, a diferencia de la mayoría de las constituciones actuales, esta constitución no tenía explícitamente una sección de derechos humanos, pero si analizamos todo el texto, varios de los artículos están orientados a protegerlos. Algunos de los más importantes eran la libertad de imprenta, la protección de la propiedad privada y la protección del individuo frente al gobierno. Aún así, la Constitución permitía a los estados elegir cada uno si deseaba añadir otros derechos. Sobre este tema se le permitía a cada estado tener su propia constitución y había un amplio margen para que cada constitución estatal se adaptara a la nacional y en conjunto mantuvieran protegidos los ideales de cada región. Por último, esta constitución en realidad se basó en las constituciones de otros países como la de Estados Unidos, la de Cádiz, la francesa y la inglesa. Existe un debate sobre cuál influyó más, pero esencialmente podemos afirmar que tenía una importante base extranjera. Aún así, hubo algunos elementos distintos que fueron incluidos por intereses políticos de la época, como la conservación de los fueros. Ahora solo nos queda una pregunta por responder. ¿Por qué no funcionó esta constitución? Pues hay tres motivos principales que evitaron su efectividad. El primero se debe más a la sociedad que a la propia constitución. Como recordarán, desde la época del virreinato existía una desigualdad muy marcada entre las diferentes clases sociales existentes, dando mayores privilegios a algunos y menores a otros. Debido a ello, el acceso a la educación era limitado y la gran mayoría de la población era analfabeta. Además, también estaba la porción de la población que hablaba otras lenguas mexicanas distintas al español, pero el gobierno no se interesó en hacer traducciones de sus leyes. Muchos se aprovecharon de esto, pues si las clases bajas no conocían sus derechos, tampoco podían exigirlos. Así que de nuevo, solo habían obligaciones e impuestos para ellos, pero muy pocos beneficios, y la explotación continuó por mucho tiempo. El segundo motivo por el que esta constitución no fue tan efectiva es que su definición de igualdad y libertad no era completa. A pesar de que se eliminó el sistema de castas y todos pasaron a ser ciudadanos, hubo algunos grupos que mantuvieron privilegios especiales, principalmente la iglesia y el ejército, pues la constitución aceptaba sus fueros. Además, la constitución establecía la religión católica como la única aceptada, así que no había libertad religiosa. El último aspecto es enteramente político. Como recordarán, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por quedar en primer y segundo lugar, pero por lo mismo siempre eran rivales. Por ejemplo, el vicepresidente Nicolás Bravo se levantó contra el presidente Guadalupe Victoria. Anastasio Bustamante destituyó y mandó asesinar al presidente Vicente Guerrero y Santa Anna sacó al vicepresidente Valentín Gómez Farías del poder. Debido a todos estos conflictos que se generaron, al final la Constitución fue sustituida en 1835. Pero eso pertenece a otros videos. Por el momento, el país había elegido un nuevo camino y al fin se darían las primeras elecciones en México para elegir a un nuevo gobernante. Si les gustó la explicación en este video, les invitamos a seguir viendo Perfil Histórico de México, producido por Canic Time. En la descripción dejamos la bibliografía utilizada para su producción y cualquier duda o aclaración quedamos a sus órdenes. Suscríbanse, dejen sus comentarios y denle like.